Sesión más de circuito sonoro. En esta ocasión quiero agradecer muchísimo el entusiasmo y complicidad de la profesora Dolores para poder llevar a cabo esta sesión de circuito sonoro, porque ella va a ser ahora quien nos va a apoyar para presentar esta sesión y quiero darle las gracias también a Eduardo por estar hoy aquí con nosotros en este espacio que creo que disfrutamos muchísimo. Muy bienvenido, Eduardo, y pues Dolores, toda tuya el espacio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mariana. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Pues bienvenidos a esta nueva edición de Circuito Sonoro. La sesión de hoy es sobre la música de la sismicidad tectónica y vamos a presentar la obra de Eduardo Aguilar, Enjambre de Primavera. Les voy a leer una breve, muy breve reseña de Eduardo. Eduardo Ángel Aguilar Vázquez es oaxaqueño, es un compositor oaxaqueño que realizó sus estudios en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido distinguido en la universidad en investigación y en creación. Ha recibido diversas distinciones y diversos premios. Uno de los más recientes, en 2019, en el concurso sobre la música de la sismicidad tectónica y volcánica que se impulsó a raíz del 70 aniversario del Instituto de Geofísica. Lo organizaron el Servicio Sismológico y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y en ese concurso se presentaron 9 obras que utilizaron las señales sísmicas, tanto del fenómeno sísmico como del fenómeno volcánico, para crear música, para crear obras, piezas, y una de ellas es la que nos presenta Eduardo, que fue distinguida con uno de los premios en la modalidad de sismicidad tectónica, ¿no? Este Enjambre de Primavera. Eduardo ha presentado sus obras en multitud de instituciones y espacios en México, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl, el Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, también el MOAC, y el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, y también en Universum. Y pues hoy tenemos el gusto y estamos súper contentos de tenerlo acá en la ENCIT. Ya estamos en pláticas para que algún día podamos escucharlo en directo, ¿no? Esta es una muy breve reseña de Eduardo. Él después les explica más de la creación de esta obra y de su trayectoria, pero previo a darle la palabra, bueno, yo quisiera enmarcar un poco esta actividad en las cosas que nosotros hacemos, que tratamos de comprender y estudiar, ¿no? Estamos rodeados de ondas de muchos tipos que son la expresión de la liberación y la propagación de energía. Tenemos ondas en el océano, tenemos ondas del viento peinando un campo de hierba, ondas gravitacionales. La física y en particular la geofísica estudian las ondas que generan fenómenos de la dinámica interna terrestre. Y el estudio de estas ondas nos permite conocer muchísimas cosas de estos fenómenos, ¿no? En particular las ondas sísmicas. Conociendo su amplitud, podemos saber cuánta cantidad de energía se liberó. Estudiando sus frecuencias, podemos saber qué fenómeno generó el sismo. Estudiando otros parámetros de la señal, podemos saber qué falla generó el sismo. Pero cómo suena una onda sísmica, eso es lo que nos va a explicar Eduardo, ¿no? O cómo la hace sonar, cómo aprovecha esa información para crear una obra de arte. Voy a proyectar un vídeo muy breve, ¿sí? Para que nos ubiquemos en lo que es la sismicidad y la generación de sismos. Nosotros somos un país muy sísmico
y de hecho el concurso en el que se presentó esta obra vino a raíz del sismo de 2017 también, ¿no? Que fue un evento que nos impactó a todos porque afectó especialmente a la Ciudad de México. Entonces, para recordar un poco qué son los sismos, cómo se generan, dónde se generan, les proyecto este vídeo que es breve. Permítanme. Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. La roca que rompe y genera el movimiento es parte de la corteza terrestre, la cual está fragmentada en segmentos que se mueven constantemente. A estos fragmentos de corteza se les conoce como placas tectónicas y sus movimientos son muy lentos. Se mueven a razón de unos pocos centímetros por año. Donde las placas se rozan entre sí, se acumula esfuerzo y energía. Cuando se excede la resistencia de la roca, esta puede romperse causando un terremoto. La corteza terrestre tiene un espesor variable y puede llegar hasta 700 kilómetros en algunas zonas. Abajo de la corteza se encuentra el manto, el cual es una capa de la Tierra con características diferentes a la corteza. En el manto, el material que lo conforma fluye lentamente debido a las diferencias de temperatura que generan corrientes conocidas como corrientes de convección. Las placas tectónicas flotan sobre el manto y se desplazan en diferentes direcciones movidas por esas corrientes en el manto. Cuando dos placas tectónicas se mueven una hacia la otra, chocan y una de ellas se mueve hacia abajo de la otra, este tipo de contacto entre placas tectónicas se llama convergente y se dice una placa subduce bajo la otra. Cuando las placas se separan y se alejan una de la otra, el contacto entre ellas se denomina divergente. Son regiones donde nuevo material de manto sale a la superficie y forma nueva corteza. También ocurre en algunas regiones que las placas tectónicas no chocan ni se alejan, solo se mueven lateralmente una con respecto a otra. Ese tipo de límites se conoce como límites transcurrentes o transformantes. En México existen 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, donde se encuentra la mayor parte del territorio nacional; la placa de Pacífico, donde se encuentra la península de Baja California; la placa de Rivera, la placa de Caribe y la placa de Cocos, famosa porque al interior de ella ocurrieron 2 sismos importantes en septiembre de 2017, y porque los grandes sismos que han ocurrido en el contacto entre ella con la placa de Norteamérica han tenido repercusión en gran parte del país. Con 5 placas tectónicas en el territorio nacional, se presentan los 3 tipos de contactos posibles entre placas. La placa de Cocos y Rivera subducen bajo la placa de Cocos. La placa de Cocos se separa de la placa del Pacífico, y la placa del Pacífico, a su vez, se mueve lateralmente hacia el norte con respecto a la placa de Norteamérica. Tanta actividad entre placas tectónicas hace que la actividad sísmica sea abundante en territorio mexicano. El Servicio Sismológico Nacional reporta la ocurrencia de decenas de sismos al día con epicentro en territorio mexicano. Se denomina epicentro de un sismo al punto en la superficie de la Tierra, directamente arriba del punto exacto de la corteza donde se originó el sismo. Se define por sus coordenadas geográficas, latitud y longitud, mientras que el punto exacto al interior de la Tierra a partir del cual se libera la energía de un terremoto se llama hipocentro o foco. México es un país con alta sismicidad. Desde 1900 a la fecha han ocurrido 83 temblores con magnitud 7 o más, de ellos 4 han tenido magnitudes de 8 o más. Los temblores de magnitudes grandes son más comunes en los contactos entre placas, pero también ocurren al interior de las placas, en ocasiones en lugares cercanos a poblaciones donde pueden ser fuertemente sentidos. Las medidas de prevención son fundamentales para quienes vivimos en tierra de sismos. Bueno, y habiendo recordado un poco qué son los sismos, le doy la palabra a Eduardo
para que nos explique pues qué es lo que hizo con ellos. Gracias, Eduardo, bienvenido. Adelante. Muchas gracias por la invitación a Dolores, a Mariana, a Rodrigo y a toda la comunidad del ENCIP que nos acompaña. Estoy muy contento de poder platicar hoy con ustedes y compartir mi pieza, ideas y música. Estar aquí virtualmente con ustedes es una gran oportunidad. Y bueno, la pieza que vamos a escuchar se llama Enjambre de Primavera. Yo prácticamente lo que hice aquí, siendo un poco como una explicación simple, es comprimir o ajustar a un marco este fenómeno que es un enjambre sísmico, ¿no? Como sabrán, un enjambre sísmico es la ocurrencia de muchos temblores en un espacio relativamente corto y durante un pequeño, perdón, y un espacio relativamente corto, ¿no? Bueno, este enjambre de 2019 fue en las costas de Oaxaca y tuvo una duración, me parece, de 6 horas y fueron 46 temblores. Bueno, primero se registraron 42 y luego 46. Yo lo que hice fue recibir toda esta información y ajustarla o diseñar un dispositivo que me permitiera escuchar y tener primero un entendimiento de él y después darle un entendimiento a los intérpretes, ¿no? O sea, normalmente nosotros los compositores escribimos una partitura con instrucciones muy precisas para que los músicos ejecuten en sus instrumentos esas ideas. Entonces aquí, digamos que el camino viene entre tres, ¿no? Viene primero del fenómeno físico, luego viene una interpretación y diseño de mi parte, y luego viene la realización material por parte de los músicos. Y realización material me refiero a la realización sonora, ¿no? No sé si escuchamos la pieza para darnos una idea o... Sí, Sí, si quieres comparto pantalla, dame un segundo. gracias. Gracias. Ahí ven, ¿verdad? Ok, entonces, Sí. nada más para confirmar que se escucha. Sí, Perfecto. gracias.
Eh, Continúo con la presentación un poco para ilustrar aspectos del proceso creativo, ¿verdad? Sí, sí, adelante, Eduardo. Voy a compartir las imágenes, ¿se ve? Ahí va la presentación, todavía no las vemos, pero ahorita, ahí ¿Se están. ve? Sí, ahí está. Muy bien. Pues digamos, voy a tocar de manera superficial diversos aspectos que tienen que ver con el proceso de creación, también con el proceso de interpretación y algunas ideas de manera general que hay detrás de esta pieza, ¿no? Que intento explorar un poco más conceptualmente. Pero en general este trabajo, como les mencionaba, configura una estructura basada en datos. Estos datos han sido codificados en instrucciones y esas instrucciones en las partituras yo las clasifico en 3 niveles, ¿no? Todo esto sucede, digamos, antes de la interpretación, es la construcción de la partitura. En el primer nivel estarían las instrucciones que se refieren a la construcción del espacio, o cómo se disponen las cosas, que es básicamente la colocación de los instrumentos en 3 dimensiones en un espacio, ¿no? En las 3 dimensiones del espacio. Después estarían las instrucciones de un recorrido estructural, que es el que hacían los músicos en el video, ¿no? Que se refiere a una especie de memoria cronológica, perdón, los motores, no los músicos, los motores, que es una especie de memoria cronológica donde un técnico o intérprete, o que en la partitura lo denomino como el tejedor, porque también va moviendo un hilo, controla estos dispositivos o motores, ¿no? En el video, por ejemplo, yo lo estoy haciendo desde una base, pero puede resolverse de diversas maneras. Y el tercer tipo de instrucciones serían las trayectorias para la interpretación, que este es los que hace el cuarteto de percusionistas, ¿no? Se refieren al material siendo interpretado por los músicos, que puede considerarse o resulta, ¿no? Sonido, que es un gesto también que está descrito en 3 dimensiones. Enjambre de primavera se basa en el enjambre sísmico que les mencionaba que ocurrió el 21 de marzo de 2019. Pues se llama primavera, ¿no? Porque empieza con la entrada de esta temporada y hubo los 46 temblores que fueron en 6 horas en las costas de Huatulco, en Oaxaca, en mi estado. Entonces a mí me interesa por diversas maneras, ¿no? El fenómeno. Y lo que hice fue limpiar y hacer una especie de transducción de esta información para que se pudiera percibir, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de las tablas de Excel y cosas que fui haciendo para darle otra salida a esta información, ¿no? No la salida que sería útil a alguien que estudia los sismos, sino que me sería más funcional a mí para la pieza. En cuanto al espacio, utilizo de manera análoga el área del mapa de Oaxaca donde ocurrió el fenómeno para reconstruirlo en un espacio total de cualquier espacio de actuación, de manera que los instrumentos pueden colocarse totalmente correspondiente o de manera correspondiente a cada epicentro, respetando igual las 3 dimensiones del fenómeno. Así, por ejemplo, evaluando un recinto, se puede decidir dónde concentrar el clúster el grupo de resonadores o de tambores que equivalen a estos epicentros. Y de esa manera cualquier rotación del plano está bien, ¿no? O sea, lo importante es mantener la configuración de la estructura, es decir, la relación de distancias y posiciones entre epicentros, como si fuera una constelación, ¿no? Que se puede girar, pero no puede perder su forma. Ya en un espacio se marca previamente los cuadrantes en el piso para entender y analogar mejor el espacio. Y luego, digamos, esto sería totalmente bidimensional, ¿no? Y para ajustar la altura, me refiero a la altura de donde está el tambor, se lee esta información, que es la profundidad, así se llama la información del sismo, como un espejo. Es decir, cuanto mayor haya sido la profundidad, más alto yo coloco el tambor.
Otra forma de resolver también la profundidad es utilizar tambores más grandes para profundidades mayores y tambores más pequeños para profundidades menores. En cuanto al material sonoro, los gráficos son los registros de las estaciones de banda ancha y se traducen, o bueno, mejor dicho, se transducen a aspectos específicos de la ejecución, ¿no? Que se materializan en el sonido. Son 46 gestos, temblores, que se construyen de lo micro a lo macro, es decir, los 3 componentes en cada parte, en cada registro, forman un solo temblor, y la suma de cada temblor constituye naturalmente el enjambre como un fenómeno unitario, ¿no? Como si fuera un temblor masivo, un temblor unitario, perdón. Para el tiempo, es decir, la estructura temporal, que no es lo mismo que el tempo en música, ¿no? El tempo es otro concepto en música, pero aquí me refiero a la estructura temporal. Utilizo la misma relación y tamaño de temblor del enjambre, pero con la macroestructura temporal comprimida a 5 minutos. Entonces, en ese sentido, aquí aproximadamente 1 minuto del fenómeno sería el equivalente a 1 segundo. Y cada epicentro ha sido numerado en el mapa y los valores están en un sistema que es eficiente para los intérpretes. Debido a que los registros funcionan como partes, estos conservan toda la información del fenómeno vibratorio. Sin embargo, hay una capa que se rediseña para el conjunto de músicos, y este material aparece en un diseño divergente, pero simultáneamente el tejedor, o lo que controlo con los motores, construye y teje esta capa más fiel del enjambre. Entonces tenemos como este juego de entradas entre capas, ¿no? Las entradas superpuestas de las perspectivas de cada temblor producen esta entidad sobrevibratoria, ¿no? Un poco caótica que escuchamos en el resultado sonoro. Es como si el sonido del cuarteto de músicos, o sea, el cuarteto humano, fuera escapando o filtrándose desde o a través de la secuencia sonora mecánica de los excitadores. Y como todos suenan en los mismos instrumentos, hay esta especie de filtro, ¿no? Hay algunas sugerencias más específicas para la interpretación, como hacer un poco eficiente el funcionamiento de los excitadores, más controlable por el circuito, como el que muestro en el video, pero se puede programar de cualquier forma, ¿no? Incluso podría ser una obra sin músicos, o sea, simplemente una instalación sonora, o podrían ser otros instrumentos. O sea, yo lo resolví aquí conectando este circuito eléctrico y controlándolo desde una estación, pero pueden ser varias estaciones. Y si hay otra manera, el tejedor, por ejemplo, podría recorrer el espacio, ¿no? Activando las vibraciones en cada tambor. Y bueno, aquí hay una imagen de cómo estaba el diseño cómo está en el video, como lo hice en el video, pero puede haber otras maneras de acomodar para organizar que todo quede de la misma forma, ¿no? Y digo, en general, estas son algunas ideas que hay respecto a los aspectos técnicos o más técnicos del proceso, pero lo que busco conceptualmente en Enjambre de Primavera es provocar esta especie de fantasma de este fenómeno que está entre fricciones y vibraciones, y lo que sugiero en esta obra es una primera percepción, o una suerte de percepción rara, histórica, de algo que por naturaleza no es perceptible, o no es perceptible como sonido, como música, por lo menos para nosotros, ¿no? Y que ahora se puede ver, o que ha aparecido como ausencia de su naturaleza, del temblor. Y un tanto una idea poética para mí es que se queda como recuerdo en este hilo, su secuencia de movimiento y en esta resonancia, ¿no? Todo está un poco flojo, todo está cerca del caos, es una cosa para mí que queda cercana a la ruina o a la eternidad, ¿no? Hay algo de riesgo ahí que me interesa. Pero, pues en general estas son algunas de las ideas, ¿no?, que hay detrás de Enjambre de Primavera, o las ideas que yo intentaba explorar cuando empecé a componer esta música. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, el resultado es súper interesante. Yo tengo una pregunta como sencilla, muy
básica de cuando vemos a los intérpretes en la sala con una partitura que es un registro de banda ancha. ¿Esto es lo correcto? O sea, ellos tienen enfrente el registro de la banda ancha, o tú traduciste eso para que ellos sepan qué intensidad ejecutar el instrumento. Ellos tienen el registro, pero yo les instruí sobre un sistema para leer ese registro. O sea, Ajá, uso, digamos, el mismo material que usan ustedes para leer los sismos, ajá, pero cambio los parámetros, ¿no? Los vuelvo parámetros sonoros específicos, todos iguales, y ellos tienen, por ejemplo, controlan con esa misma lectura de las líneas, la aceleración, la parte en la que deben golpear el tambor, con qué intensidad deben de golpearlo. Entonces leen información simultánea, o sea, una especie de ingeniería al revés de lo que haría el sismógrafo, ¿no? Él lo ujú. escribe, ellos lo interpretan, pero digamos lo que hace mi partitura es establecerles un sistema para que puedan leerlo, ¿no? Digo, un sistema eficiente para ellos. Pero sí, no están leyendo notas musicales, no están leyendo el registro. Y la pregunta que me sale es, ¿pudieron ensayar? ¿O era como así, grabaron la primera o ensayaron muchísimas veces? No, por cuestiones técnicas del espacio y del tiempo, prácticamente les expliqué unos días antes todo eso, pero en el espacio nada, lo exploraron una vez y ya a grabarlo. Digo, ellos son muy buenos, es un cuarteto, son amigos míos en la escuela y he trabajado bastante con ellos, pero sí, fue casi llegar, entenderlo, lo entendieron muy bien y pues tener todas estas guías y estar muy concentrados, ¿no? Que aparte tienen que ir tejiendo ellos un recorrido donde van pasando, tienen que ir poniendo el hilo entre los tambores, ¿no? Tocan en un tambor y dejan el hilo. Y luego aparte, como son 4, no van recorriendo tienen una secuencia, o sea, los tambores van numerados del 1 al 46, pero por ejemplo un percusionista empieza en el 1 y tiene que saltar al 5, o sea, va de 4 en 4, el 2 pasa al 6 luego, de tal manera que entre los 4 se va tejiendo la secuencia cronológicamente, pero ellos tienen que, bueno, yo diseñé ese ajuste para que no se interrumpa, ¿no? No se pierda la similitud con el fenómeno. Sí, Eduardo, bueno, yo me lancé con preguntas, no sé si querías comentarnos o completar tu explicación. También no sé si alguien ah, quisiera comentar algo o preguntar algo ah, de lo que le pareció, de alguna inquietud que haya, pues adelante podemos abrir los micrófonos, ¿verdad, Mariana? Estamos. Diana, adelante. Buenas tardes. Yo nada más, bueno, quisiera comentar más que preguntar acerca de que es un trabajo sorprendente, pues, porque pues nosotros conocemos los sismos como un movimiento, ¿no? Y el hecho de poder escuchar una melodía en la que se representa el sonido que pues tienen, o bueno, sí, pues sí, básicamente es el sonido que tienen, pues es muy maravillante porque nunca creeríamos que se pueden escuchar, ¿no? Bueno, que esto es lo que yo creo que estamos haciendo, escuchando a los sismos, ¿no? Entonces para mí es sorprendente y pues felicitar a principalmente aquí al compositor, pero igual pues a los que pues estuvieron tocando, ¿no? Es un trabajo muy padrísimo. No, muchas gracias, Diana. Sí, y es interesante eso, ¿no? O sea, como decía la doctora Dolores al principio, ¿no? Estamos rodeados de ondas todo el tiempo, en todo momento. Y
muchas de ellas escapan a nuestra percepción, pero a fin de cuentas simplemente porque están a una frecuencia muy, muy baja, pero si empezáramos a subirlas, empezamos a escucharlas por la capacidad de nuestro canal sensorial auditivo, ¿no? Pero ahí están, es el hecho de que no las podamos percibir bueno, no una deficiencia nuestra, pero un ejercicio interesante. O sea, sobre todo los instrumentos que han logrado los que estudian las ciencias de la Tierra, creo que han permitido abrir estas puertas, ¿no? Y estos diálogos entre el arte y la ciencia, o por lo menos tener este contacto entre informaciones, ¿no? Darles diversos usos. Gracias. Si alguien más quiere participar o comentar, adelante. Para mientras yo tengo, a riesgo de querer racionalizar mucho la obra de arte, pero la función que hacen los motores es como solapar, digamos, la señal de cada uno de los 46, porque los 46 sismos ocurren, bueno, tú los concentras en 5 minutos, aunque ocurren en la realidad, bueno, en 6 horas o en 8 horas, pero claro, la frecuencia o vibración en un enjambre de un sismo se solapa con la del siguiente, y con la del siguiente, y con la del siguiente. Eso es lo que tratan de hacer los motores que tú colocas en los instrumentos. Pero o no, a lo mejor no entendí. Digamos que, o sea, en conjunto, tanto los motores como los músicos recuperan el diseño original del sismo. Yo estoy haciendo tanto un juego holográfico al meter la capa de los motores, o mejor dicho, la del cuarteto. Pero lo que está ahí es que realmente en el fenómeno original, o sea, puede haber empieza uno a las 5 de la mañana y el otro sucede 40 minutos después, ¿no? Y entonces el temblor realmente dura 20 segundos, ¿no? Aproximadamente, creo que es como el promedio en este caso, que se obtuvo en los registros. Entonces yo realmente los temblores no los comprimí, lo que comprimí fue la macroestructura, o sea, las 6 horas, las volví 6 minutos. Pues naturalmente las duraciones de 20 segundos empiezan a empalmarse formando esto. Y lo que hace la capa de motores es filtrar la interpretación o completar la interpretación. Es un poco como un maquillaje del enjambre, ¿no? Voy poniendo contornos, porque ellos van ejecutando la secuencia real, y yo también con los motores tengo velocímetros con el que controlo la intensidad a la que está vibrando cada motor, ¿no? Entonces yo también voy ahí en la secuencia con mi partitura, voy leyendo 1, y también tengo digamos que mi reducción de todos los registros, y voy interpretando el 1, y voy contorneando o haciendo una estela, ejercicios como canónicos, un poco de elaboraciones musicales sobre lo que ellos van interpretando. Pero todo viene del fenómeno, ¿no? No es una improvisación o un aspecto libre, pero sí tiene ese juego, o sea, digamos, lo que me gusta, mi objetivo es hacer esta especie de fricción o darle un juego al sistema, convertirlo en este objeto que está tan relajado, que está cerca o se acerca al riesgo, ¿no? Igual por eso de repente las cosas no están tan bien pegadas, me refiero a los motorcitos con la cinta, hay hilos en los que ellos tienen que estar pasando, y ese es un poco un juego. Sí. Realmente, bueno, la percepción es de una ejecución bien complicada, o sea, que te puedes tropezar, que puedes tirar las cosas, o sea, digamos que el resultado genera un ambiente de eso, sí, como de riesgoso, ¿no? De un posible riesgo de que la cosa truene, porque hay muchos cables, muchas cosas, ellos saben perfectamente dónde tienen que estar. Entonces bueno, creo yo, no parte de la complejidad de la interpretación. Yo solamente completar que me sorprende
creo que todos estamos concientizados de cómo acercar ciencia y arte da muy buenos resultados, es muy poderoso. Pero veo que ustedes se han acercado más a nosotros que nosotros a ustedes, o que al menos a mí me falta mucho para tener el nivel de comprensión de tu trabajo que tú tienes del nuestro, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un trabajo que queda por delante y, bueno, pues agradecerte mucho y felicitarte mucho por el resultado. Y de nuevo, no sé si alguien más quisiera comentarnos su opinión. Mariana, Rodrigo, adelante, no sé. Bueno, pues yo de inicio igual disfruté muchísimo el concierto y se me hace algo como muy, muy único, o sea, porque cuando me dejaron a mí hacer el cartel y leí la temática que era Enjambre de Primavera, música de la sismicidad tectónica, no sabía para, o sea, para qué lado hacerme justamente porque no entendía ni de qué iba, ¿no? Entonces no sabía si era como justo como la música del temblor que ni siquiera me la imaginaba o como algo más dulce tipo, pues música clásica, ¿no? Entonces como que no concebía yo de qué se trataba y sí me costó un poquito como llegar a un resultado que funcionara. Mariana me ayudó un poco a orientarme, pero pues sí fue muy padre como escuchar algo como completamente nuevo, o sea, porque creo que todos los días la música que oímos en el radio o en las películas o en lo que sea, pues tiene como algo que ya conocemos o que es del día a día, ¿no? Pero lo que escucho y creo que es algo que rompe con este esquema y que pues hace que pues tengas como un nuevo conocimiento y incluso un nuevo gusto musical, ¿no? Porque pues justo como no me lo imaginaba, fue muy padre como descubrir eso completamente nuevo y pues muy único. Entonces pues igual por mi parte muchas felicidades y pues qué padre que hayas hecho esto y como dice la doctora que pues una vez más se junta el arte con la ciencia. Entonces igualmente coincido con ella en que no me da ahorita a mí el intelecto o mi conocimiento para entender bien qué es lo que haces, pero pues está muy padre escucharlo y ver cómo lo aterrizas y cómo unes dos cosas tan interesantes. Entonces, pues muchas felicidades. Muchas gracias, Rodrigo. Pues también me uno a la felicitación, Eduardo. Creo que somos muy afortunados, afortunadas de tenerte hoy aquí. Nuevamente agradecer también a Dolores ese entusiasmo para poder llegar a esta sesión, que es maravilloso el cómo fuiste generando esta pieza, ¿no? Y está increíble. Ojalá en algún momento ese sería como ahora mi sueño, poder presentarlo en vivo, ¿no? Estaría increíble escuchar el cuarteto. Sí, está padrísimo. Muchas gracias, Mariana. Pues, gracias por la invitación. Aquí Cassandra nos comenta que le gustó mucho la interpretación, parece un sonido relajante, a pesar de saber que la música proviene de sismos. Bastante interesante cómo podemos interpretarlo de diferente manera. Muchas gracias, Cassandra. Y gracias a todas y a todos que se conectaron hoy en esta sesión. Va a quedar grabada para que la puedan compartir con quienes no pudieron estar hoy aquí en la sesión. Pues no sé, Mariana, Dolor, sí. sí, para concluir, igual que está el video de la interpretación de Enjambre Sísmico únicamente, está también el video de la premiación de la música de la sismicidad tectónica y volcánica. Entonces ahí también está Eduardo interpretando otra pieza con información de la sismicidad volcánica, además de otros autores pues, que ganaron premios en ese concurso. Lo pueden encontrar en YouTube. Y quisiera aprovechar que no lo dije al principio, pues de agradecer al Servicio Sismológico Nacional y en especial a Caridad Cárdenas, que nos facilitó tu contacto, Eduardo, y los materiales pues para poder preparar la sesión. Y, y de nuevo, muchas gracias, Eduardo. De pronto te volvemos a pedir si nos presentas la de la sismicidad volcánica, si es que se puede, en otra edición de Circuito Sonoro. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, yo encantado de compartir con ustedes muy lindos espacios. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos para la siguiente sesión. Que estén bien, cuídense mucho.